¿Alguna vez has sentido que, aunque todo parezca ir bien en tu vida, llevas una carga invisible sobre tus hombros? Es una sensación sutil, pero constante, como si un peso invisible tirara de ti hacia abajo. Este peso no siempre tiene una forma clara o definida, pero está allí, afectando tus pensamientos, tus emociones e incluso tus acciones. Esta carga invisible a menudo se manifiesta en forma de una tristeza profunda. Puede que no sea evidente para los demás, puede que incluso tú no la reconozcas en su totalidad, pero afecta todo lo que haces. ¿Te ha pasado alguna vez que, en medio de una conversación, una risa o una reunión, sientes una sensación inexplicable de vacío, una tristeza que aparece de la nada? Ese es el peso que llevamos, muchas veces sin darnos cuenta. La tristeza, cuando no es procesada, no desaparece. Al contrario, se acumula y, con el tiempo, se convierte en una especie de filtro a través del cual vemos el mundo. Nos volvemos más reactivos, más propensos a la ansiedad, menos optimistas, y esta tristeza puede colorear la forma en que nos relacionamos con los demás. ¿Cuántas veces has sentido que reaccionas con irritabilidad o distanciamiento hacia alguien querido sin entender por qué? Es esa tristeza no resuelta que, sin darnos cuenta, dirige nuestras emociones. Una tristeza profunda puede afectar nuestra salud mental, física y emocional. A lo largo de los años, la acumulación de emociones no expresadas se refleja en nuestros cuerpos, en la tensión que sentimos en los músculos, en los dolores de cabeza, en el insomnio que no podemos explicar. Nos limita, nos cierra las puertas a nuevas oportunidades, nos hace ver el mundo a través de un prisma de desesperanza. Pero ¿sabes qué es lo más alarmante? Que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes de que esta tristeza está ahí, dictando el rumbo de nuestra vida. Es fundamental detenernos y observar lo que realmente estamos cargando. No siempre es fácil enfrentarse a estas emociones, pero es necesario. Reconocer la tristeza es el primer paso hacia la sanación. Piensa en esto, ¿qué tipo de vida podrías tener si te liberaras de ese peso invisible? Quizás, una vida más ligera, más libre, más plena. Aquí surge una pregunta clave que todos debemos hacernos en algún punto: ¿cómo diferenciar entre una tristeza profunda y la depresión? Este es un punto crucial, porque aunque muchas veces usamos ambas palabras indistintamente, son dos estados emocionales diferentes, y comprender esta diferencia puede cambiar la manera en que afrontamos nuestra vida. La tristeza es una emoción humana, natural, que surge como respuesta a situaciones de pérdida, decepción o incluso frustración. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado tristeza. Es parte de la vida misma. Sin embargo, la depresión es algo mucho más profundo, mucho más oscuro. La depresión es un trastorno emocional que afecta la forma en que pensamos, sentimos y cómo vivimos. No es solo sentirse triste, es sentir que el mundo ha perdido su color, su propósito, su sentido. Imagina que estás en medio de un bosque. La tristeza sería como caminar en un día nublado, donde el sol aún se asoma entre las nubes, y sabes que eventualmente el cielo se despejará. La depresión, por otro lado, es como estar atrapado en un bosque denso, oscuro, donde no hay salida a la vista. No importa cuánto intentes avanzar, siempre te sientes perdido, solo, y sin esperanza de encontrar una luz que te guíe. ¿Alguna vez te has sentido así, como si estuvieras caminando sin rumbo en la oscuridad, sin una señal clara de por dónde salir? Este ejemplo ilustra una diferencia clave: la tristeza es pasajera, tiene un fin, como una tormenta que pasa. La depresión, en cambio, se siente como un estado permanente, como si las nubes nunca fueran a despejarse. Aquí es donde radica la importancia de comprender esta distinción. La tristeza, aunque dolorosa, puede ser manejada, procesada, y al final, podemos salir más fuertes. La depresión, por otro lado, necesita atención, tratamiento y muchas veces el apoyo de profesionales. Si no somos capaces de identificar la depresión, corremos el riesgo de arrastrarla durante años, creyendo que simplemente estamos tristes.
Y lo más peligroso es que mientras más tiempo llevemos cargando con la depresión, más difícil puede ser salir de ella. La depresión te roba la energía, la motivación y sobre todo, la capacidad de ver que hay un futuro mejor. Puede hacerte sentir que estás atrapado en un ciclo sin fin de desesperanza. Pero aquí quiero decirte algo clave: la depresión tiene tratamiento, tiene solución. Uno de los indicadores principales es la duración y la intensidad. Si llevas semanas o incluso meses sintiéndote vacío, desmotivado, incapaz de disfrutar las cosas que antes te hacían feliz, puede ser una señal de que estás lidiando con algo más que una simple tristeza. Tal vez te levantas cada mañana con una sensación de agotamiento, como si el solo hecho de empezar el día fuera una tarea titánica. Quizás te has aislado, alejándote de las personas que más te importan, o te has dado cuenta de que ya nada parece tener el mismo valor que antes. Quiero que pienses en esto: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente en paz, sin que una nube oscura cubriera tus pensamientos? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste algo sin que una sensación de vacío se instalara en tu pecho? Si no puedes recordar ese momento, es posible que estés luchando con algo más grande que solo una tristeza pasajera. Pero aquí viene la buena noticia: no tienes que luchar solo. Entender la diferencia entre tristeza y depresión no es solo una cuestión teórica. Es la clave para tu bienestar. Es el primer paso para tomar el control de tu vida, para reconocer que, aunque el camino pueda parecer oscuro, siempre hay una salida. Y tú, que me escuchas ahora, tienes el poder de pedir ayuda, de buscar ese apoyo que te llevará hacia la luz. Porque la tristeza, aunque difícil, tiene una razón de ser. Y la depresión, aunque devastadora, también puede ser tratada. Imagina que, desde una edad temprana, te enseñan que el mundo es blanco o negro, que solo hay un camino correcto y cualquier desviación te llevará al fracaso. Imagina crecer en un ambiente donde las reglas no son solo expectativas, sino mandamientos inquebrantables, y cualquier intento de cuestionarlas se percibe como una rebelión. Este es el legado de una crianza estricta. Cuando hablamos de una crianza rigurosa, no nos referimos únicamente a límites y normas claras, que son necesarias para el desarrollo de cualquier niño. Hablamos de algo más profundo, de un ambiente en el que la flexibilidad, la empatía y la comprensión son escasas, y las expectativas inalcanzables se imponen sin lugar a errores. Es en este contexto donde se forman muchos de nuestros patrones mentales y emocionales. El impacto de este tipo de crianza a menudo no se manifiesta inmediatamente. Las cicatrices son invisibles y solo se revelan cuando la persona crece y comienza a enfrentarse al mundo por sí misma. Las personas que han experimentado una crianza estricta a menudo pueden llevar una pesada carga emocional que afecta su autoestima, su capacidad de tomar decisiones y, en muchos casos, su habilidad para forjar relaciones sanas y auténticas. Te voy a contar la historia de Howard Schultz, el hombre detrás de Starbucks. Schultz creció en una familia muy humilde en Brooklyn, Nueva York. Su padre era un veterano de guerra que trabajaba en empleos inestables, y su madre vivía bajo un constante estrés por la falta de seguridad financiera. Schultz habló muchas veces sobre cómo, en su hogar, no había lugar para los sueños. El foco estaba en sobrevivir, en trabajar duro, en no equivocarse. Schultz creció en un ambiente en el que no se hablaba de aspiraciones ni de perseguir pasiones, sino de hacer lo necesario para salir adelante, de cumplir con las reglas establecidas sin importar si eras feliz o no. Este tipo de crianza estricta llevó a Schultz a convertirse en un joven extremadamente autoexigente, con una constante necesidad de demostrar que podía sobresalir. El miedo al fracaso se convirtió en su principal motor, una característica que lo ayudó a alcanzar grandes éxitos, pero que también lo llenó de una ansiedad profunda. Años después, cuando construyó el imperio de Starbucks, Schultz reveló que uno de sus mayores desafíos era aprender a permitirse a sí mismo cometer errores, a no ser tan duro consigo mismo. La crianza estricta lo había formado para ser un perfeccionista implacable, y le tomó años reconocer que esa rigidez también estaba limitando su capacidad para disfrutar sus logros. ¿Qué legado estás cargando tú? La crianza estricta no solo moldea nuestras conductas,
sino que deja un legado profundo en nuestras mentes. Las creencias que se inculcan durante la niñez tienden a convertirse en la base sobre la cual construimos nuestra identidad. Si te enseñaron que el error es inaceptable, crecerás con un miedo constante a equivocarte, lo que puede limitar tu capacidad para tomar riesgos o explorar nuevas oportunidades. Si te enseñaron que solo vales en la medida en que cumplas con expectativas externas, es posible que nunca desarrolles una verdadera confianza en ti mismo. Pregúntate esto: ¿cuántas de tus decisiones hoy están basadas en un deseo genuino de cumplir tus propios sueños? ¿Y cuántas están impulsadas por un miedo a no cumplir con las expectativas que otros han impuesto sobre ti? ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo, no porque no seas capaz, sino porque dentro de ti resuena esa voz que dice, no puedes fallar? La crianza estricta puede dejarnos con una mentalidad rígida, incapaz de adaptarse a los cambios, temerosa del fracaso y de las críticas. Pero lo más peligroso es que, muchas veces, no somos conscientes de estos patrones hasta que ya estamos en la adultez, enfrentándonos a desafíos que parecen abrumadores. Y es aquí donde te pregunto: ¿qué legado llevas en tu mente y tu corazón? Aquí hay algo que todos debemos considerar profundamente: las creencias que formamos durante nuestra infancia moldean nuestra realidad adulta. Son como las lentes a través de las cuales vemos el mundo, y esas lentes no siempre son objetivas. De hecho, muchas veces están teñidas por las experiencias que vivimos bajo una crianza estricta. Lo que aprendimos sobre el mundo, sobre los demás, y lo más importante, sobre nosotros mismos, sigue influyendo en cada decisión que tomamos, incluso décadas después. Las reglas rígidas, los no puedes, no debes o si haces esto, fracasas, que recibimos en la infancia, se convierten en creencias limitantes. Y lo curioso de estas creencias es que se instalan tan profundamente en nuestra mente que rara vez las cuestionamos. Aceptamos estas creencias como verdades absolutas, sin darnos cuenta de que en realidad están limitando nuestro potencial y nuestro crecimiento. Déjame darte un ejemplo. Piensa en alguien como Oprah Winfrey, una de las mujeres más exitosas y admiradas del mundo. Oprah no solo es conocida por su imperio mediático, sino también por la forma en que ha logrado superar una infancia extremadamente difícil. Creció en la pobreza, enfrentando abusos y una crianza muy estricta por parte de su abuela, que le enseñó que la obediencia era lo más importante, que cuestionar las reglas no era una opción. Durante mucho tiempo, Oprah llevó consigo las creencias limitantes que su infancia le había inculcado, la idea de que no era lo suficientemente buena, que su valor dependía de lo que los demás pensaran de ella. Estas creencias la llevaron a situaciones difíciles, a tomar decisiones que no reflejaban quién era realmente, sino la necesidad de demostrar su valía al mundo. Pero, en algún momento, Oprah tuvo que enfrentarse a esas creencias limitantes y reformular su manera de pensar. Comprendió que el legado de su infancia no tenía que definir su futuro. Y aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una situación, incapaz de avanzar, porque una creencia de tu infancia te está frenando? Tal vez pienses que no puedes alcanzar cierto éxito porque, de pequeño, te dijeron que tienes que ser realista. O quizás te sientas incapaz de expresar tus emociones porque creciste en un ambiente donde la vulnerabilidad era vista como debilidad. Las creencias limitantes son como barreras invisibles. No las ves, pero las sientes. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera las cuestionamos, porque creemos que forman parte de nuestra identidad. Pero la verdad es que estas creencias no son más que historias que nos contaron, historias que podemos reescribir si tenemos el valor de enfrentarlas. Romper con estas creencias no es fácil, pero es posible. El primer paso es reconocerlas. Pregúntate, ¿qué creencias llevas contigo desde la infancia que podrían estar limitando tu crecimiento? Puede ser algo tan simple como pensar que no soy lo suficientemente bueno o no merezco éxito. Estas creencias, aunque sutiles, pueden tener un impacto devastador en tu vida. El siguiente paso es cuestionarlas. Cuando esa voz interna te dice que no puedes, pregúntate, ¿quién lo dice? ¿Es una verdad absoluta o es solo una creencia que aprendiste hace mucho tiempo? Cuando comienzas a desafiar estas creencias,
te das cuenta de que no son más que construcciones mentales, basadas en experiencias pasadas que ya no tienen por qué definir tu presente. Finalmente, el tercer paso es reemplazar esas creencias limitantes por creencias que te empoderen. En lugar de decir no soy lo suficientemente bueno, comienza a decir soy capaz de aprender y mejorar cada día. En lugar de decir no puedo fallar, di cada error es una oportunidad de crecimiento. Esas creencias limitantes solo tienen poder sobre ti si las dejas tenerlo. Las reglas rígidas que nos impusieron en la infancia no tienen por qué definir nuestras vidas como adultos. Tú tienes el poder de reescribir tu historia, de liberarte de las creencias limitantes que te impusieron. No es fácil, pero te prometo que es posible. Y cuando lo logras, descubres que el mundo no es tan rígido como te lo enseñaron. El mundo está lleno de posibilidades y tú tienes la capacidad de aprovecharlas. En nuestra sociedad, muchas veces nos han enseñado que mostrar tristeza es sinónimo de debilidad. Desde pequeños nos inculcan que hay que ser fuertes, que el dolor es algo que debemos ocultar, porque si lo mostramos, nos verán como vulnerables. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de sonreír, aunque por dentro estuvieras roto? Piensa un momento en lo siguiente: la tristeza, lejos de ser un signo de debilidad, es una manifestación profunda de nuestra humanidad. Es un recordatorio de que estamos vivos, de que sentimos. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos enfrentado situaciones que nos desbordan emocionalmente. Y eso está bien. La clave no es evitar la tristeza, sino aprender a verla de una manera diferente. Aquí es donde entra el concepto de autocompasión. ¿Cuántas veces, cuando te has sentido triste, has sido duro contigo mismo? ¿Te has juzgado, pensando que deberías ser más fuerte o que no tienes derecho a sentirte mal? En lugar de ofrecerte apoyo, te criticas, como si sentir dolor fuera algo reprochable. Un ejemplo claro de esto es Serena Williams, una de las atletas más exitosas de la historia. Desde joven, Serena vivió bajo una tremenda presión, tanto por su carrera en el tenis como por las expectativas sociales y familiares que la rodeaban. En entrevistas, Serena ha hablado abiertamente sobre momentos de profunda tristeza y frustración en su vida. Después de dar a luz a su hija, sufrió serias complicaciones de salud, lo que la llevó a enfrentar una tristeza y ansiedad intensas, a pesar de estar en la cima de su carrera. En lugar de ocultar sus emociones, Serena decidió hablar de ellas. Habló de su lucha interna, de cómo la tristeza la afectaba, y cómo al principio, pensaba que tenía que ser fuerte todo el tiempo, sin mostrar signos de debilidad. Pero luego entendió algo importante: que no hay fortaleza más grande que la de permitirse sentir. Y más aún, darse la oportunidad de ser compasiva consigo misma, de aceptarse en su vulnerabilidad. Esa autocompasión le permitió seguir adelante, no negando sus emociones, sino abrazándolas como parte de su camino. La autocompasión no es solo un acto de bondad hacia nosotros mismos, es una herramienta poderosísima para el cambio. Cuando dejamos de juzgarnos por sentir tristeza, cuando nos permitimos abrazar ese dolor en lugar de ocultarlo, algo dentro de nosotros comienza a transformarse. Nos volvemos más resilientes, más fuertes, pero no en el sentido de ser invulnerables, sino en la capacidad de adaptarnos y seguir adelante. Déjame preguntarte algo: ¿cuántas veces has sido más duro contigo mismo de lo que serías con un amigo que está pasando por un mal momento? Probablemente muchas. Sin embargo, cuando eres capaz de tratarte con la misma bondad y compasión que ofrecerías a alguien que amas, todo cambia. Esa compasión interna es lo que nos da el coraje para enfrentar nuestros desafíos, para levantarnos después de caer y para aceptar que la tristeza no es el fin, sino parte del proceso. Si empiezas a ver la tristeza como una señal de tu sensibilidad, de tu capacidad de conectar profundamente con la vida, en lugar de verla como un signo de debilidad, comienzas a abrir la puerta a un nuevo tipo de fortaleza. Y esa fortaleza es la que realmente te permitirá avanzar. En lugar de gastar energía en luchar contra tus emociones, puedes canalizar esa energía en cuidarte, en sanar, en crecer. Al final del día, la autocompasión es el puente que nos lleva del sufrimiento a la sanación. Y es un camino que todos podemos recorrer.
Tú puedes comenzar hoy mismo, solo necesitas darte el permiso de ser humano. Ahora te quiero llevar a un lugar más profundo, uno que toca directamente nuestras relaciones con los demás. Lo que muchas personas no entienden es que nuestras emociones no existen en un vacío. Al contrario, las emociones que llevamos dentro, especialmente la tristeza, pueden tener un impacto directo en nuestras relaciones, y esto se vuelve aún más complicado cuando venimos de una crianza estricta. Piénsalo de esta manera: si creciste en un entorno donde las emociones no se expresaban abiertamente, donde había reglas claras sobre lo que podías o no podías sentir, es muy probable que hayas aprendido a reprimir tus propios sentimientos. Esto es algo que se arrastra a la adultez, por lo tanto, puede afectar profundamente tus relaciones. ¿Cuántas veces has sentido que no podías abrirte completamente con alguien, por miedo a ser juzgado? El ciclo emocional es algo poderoso. Si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, si no las procesamos, tienden a repetirse en un ciclo interminable. Y lo que es peor, esas emociones no solo se quedan dentro de nosotros, sino que se proyectan hacia los demás. El miedo a la vulnerabilidad, la tristeza acumulada y no expresada, la sensación de que debemos cumplir con expectativas estrictas, todo esto crea barreras emocionales que pueden impedirnos tener relaciones sanas y auténticas. Tomemos el ejemplo de Steve Jobs, un genio indiscutible que transformó el mundo de la tecnología. Sin embargo, detrás de su éxito también hubo una historia complicada en cuanto a las relaciones personales. Steve Jobs, que fue dado en adopción y criado en un ambiente de alta exigencia, desarrolló una personalidad muy estricta consigo mismo y con los demás. Esta presión constante por la perfección se trasladó a sus relaciones, tanto personales como profesionales. Él era conocido por su temperamento fuerte y su dificultad para conectar emocionalmente con otros. Se espera mucho de alguien cuando ha crecido en un entorno donde el éxito se mide por logros, y la vulnerabilidad se ve como una debilidad. La tristeza y las inseguridades que Jobs cargaba a lo largo de su vida no eran algo que mostrara fácilmente, pero afectaron profundamente su relación con colegas, amigos e incluso familiares. Su legado es, sin duda, extraordinario, pero su historia personal es un recordatorio de cómo el ciclo emocional puede afectar nuestras relaciones. A lo largo de su vida, Jobs tuvo que aprender, en muchas ocasiones a la fuerza, que las relaciones no se construyen solo sobre logros, sino sobre conexión emocional, empatía y la capacidad de ser vulnerable. Cuando venimos de una crianza estricta, es común que aprendamos a valorar más el hacer que el sentir. Nos convertimos en personas que buscan cumplir con expectativas externas, lo que, a su vez, nos desconecta de nuestras propias emociones. Y esta desconexión tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Cuando no somos capaces de reconocer y expresar lo que sentimos, es difícil conectar de manera auténtica con los demás. Imagina que tienes una pareja, un amigo cercano o incluso un compañero de trabajo. Si tú mismo no has aprendido a gestionar tu tristeza o tus emociones reprimidas, es probable que termines proyectando tus inseguridades sobre esa persona. Puede que te vuelvas más cerrado, más reactivo, o que sientas que te cuesta confiar en el otro. El ciclo emocional se repite, porque en lugar de procesar nuestras emociones, las llevamos como una carga que afecta nuestras interacciones. Aquí te dejo una verdad importante: romper este ciclo no es imposible, pero requiere conciencia y esfuerzo. El primer paso es reconocer que nuestras emociones no son enemigas a las que debemos vencer, sino mensajes que debemos entender. La tristeza, la ansiedad, el miedo, todas esas emociones nos están diciendo algo. Si las ignoramos o las reprimimos, simplemente seguirán afectando nuestras relaciones de manera inconsciente. El segundo paso es aprender a comunicar lo que sentimos. No es fácil abrirse, especialmente si has crecido en un entorno donde las emociones no se valoraban o eran vistas como una debilidad. Pero cuando empiezas a compartir tus emociones con los demás, algo mágico sucede, se crea una conexión más profunda. La vulnerabilidad es el pegamento que une a las personas, y cuando te permites ser vulnerable, das permiso a los demás para que también lo sean. El tercer paso es trabajar en la autocompasión,
como mencionamos antes. Si no puedes ser compasivo contigo mismo, difícilmente podrás serlo con los demás. Y sin esa compasión, nuestras relaciones seguirán siendo superficiales, basadas en la necesidad de cumplir expectativas, en lugar de en una conexión genuina. Cuando te das cuenta de cómo la tristeza y una crianza estricta han moldeado tus patrones emocionales, puedes empezar a hacer cambios. Puedes decidir romper con esos ciclos que te han impedido tener relaciones plenas y auténticas. Al final del día, todos queremos lo mismo, sentirnos conectados, comprendidos y amados. Pero para que eso suceda, primero debemos aprender a entendernos y amarnos a nosotros mismos. Recuerda, nuestras emociones no son barreras, son puentes. Si las usamos sabiamente, pueden llevarnos hacia relaciones más significativas y, en última instancia, hacia una vida más plena. Imagina por un momento la imagen de un equilibrista caminando sobre una cuerda floja a gran altura. Cada paso que da es calculado, cada movimiento está cargado de una concentración absoluta. No hay margen para el error. ¿Te suena familiar? Este es el escenario en el que muchas personas viven su día a día, movidos por una mentalidad perfeccionista que no deja espacio para fallar. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué significa realmente el perfeccionismo? En su esencia, no se trata de un simple deseo de mejorar o de hacer las cosas bien, sino de una necesidad casi obsesiva de evitar el error a toda costa. Y esa necesidad, que muchas veces surge de una crianza estricta, de expectativas desmedidas o de un ambiente emocionalmente controlado, puede ser devastadora para nuestro bienestar. El perfeccionismo es como una carga invisible que llevamos en los hombros. Nos empuja a creer que, si no lo hacemos todo de manera impecable, fracasaremos. Pero lo que pocos entienden es que el perfeccionismo no se trata solo de querer ser mejores. Se trata de un miedo profundo a fallar, a ser juzgados, a no ser suficientes. Y es aquí donde este concepto se vuelve peligroso, porque transforma el miedo al error en un obstáculo para avanzar en la vida. Tomemos como ejemplo a Elon Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX. Musk es conocido por su ambición desmedida y su deseo de llevar la tecnología más allá de los límites convencionales. Sin embargo, su camino hacia el éxito no ha sido libre de errores, y eso es lo que lo hace realmente fascinante. En varias ocasiones, sus empresas estuvieron al borde del colapso. SpaceX, por ejemplo, fracasó en sus primeros 3 lanzamientos, lo que casi llevó a la quiebra a la compañía. Musk invirtió todo su dinero, su tiempo y su reputación en proyectos que, en más de una ocasión, parecieron imposibles de concretar. Aquí es donde entra la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia. Musk no es un perfeccionista en el sentido de evitar el fracaso. Al contrario, ha hablado abiertamente sobre la importancia de fallar para poder aprender. Cada lanzamiento fallido de SpaceX fue una lección. Cada error fue un paso hacia el éxito. ¿Qué hubiera pasado si Elon Musk hubiera sido prisionero del perfeccionismo? Tal vez nunca hubiera arriesgado lo suficiente como para transformar el mundo de la tecnología. ¿Te has preguntado cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo a fallar? Quizás, al igual que muchas personas, has sentido ese impulso de no dar un paso porque crees que, si no es perfecto, no vale la pena intentarlo. Ese es el peso del perfeccionismo. Nos ata de manos, nos paraliza y nos impide aprovechar las oportunidades que podrían cambiar nuestras vidas. Lo que muchas personas no ven es que el perfeccionismo no solo afecta nuestra capacidad de tomar riesgos. También tiene un costo emocional profundo. Cada vez que nos presionamos para ser perfectos, estamos alimentando un ciclo de autoexigencia y autocrítica que desgasta nuestra autoestima. Y lo más irónico es que, a pesar de todos nuestros esfuerzos por evitar los errores, el perfeccionismo nunca nos da la satisfacción que buscamos. Siempre hay algo más que podríamos haber hecho mejor. Siempre hay un área en la que fallamos. El perfeccionismo es una trampa. ¿Pero cómo podemos salir de esa trampa? El primer paso es reconocer que el error no es un enemigo. El error es una oportunidad. Cada vez que fallamos, estamos aprendiendo algo nuevo. Cada vez que no alcanzamos la perfección,
estamos más cerca de entender cómo mejorar. Elon Musk, Serena Williams, Oprah Winfrey y muchos otros no llegaron a donde están porque evitaron el fracaso, sino porque lo enfrentaron de frente. El segundo paso es empezar a redefinir el éxito. En lugar de medirlo por cuán perfectos somos, deberíamos medirlo por nuestra capacidad de aprender, de crecer y de seguir avanzando. Cuando dejas de temerle al error, descubres que el verdadero éxito no está en hacer todo bien, sino en aprender a levantarte después de cada caída. Y, créeme, esa es una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. El perfeccionismo no te define. Tú defines cómo quieres enfrentarte a la vida. Ahora, vamos a hablar de algo que puede resonar profundamente contigo. El deseo de control. ¿Cuántas veces has sentido que, si no tienes el control absoluto sobre una situación, todo podría salir mal? Es una sensación común, especialmente para quienes han crecido en un entorno donde se les enseñó que todo debe estar bajo control. La crianza estricta, los estándares rígidos y las expectativas altas nos inculcan la idea de que tener control sobre cada aspecto de nuestra vida es esencial para el éxito y la estabilidad. El problema es que, cuanto más intentamos controlar, más nos damos cuenta de lo poco que realmente podemos manejar. La vida es impredecible, y aunque tratemos de planear cada detalle, siempre hay factores que se salen de nuestro control. Y aquí es donde surge la frustración, la ansiedad, y en muchos casos, la desesperación. Querer tener control sobre todo puede parecer una estrategia efectiva para evitar el caos, pero en realidad es una receta para el agotamiento. Cuanto más tratamos de aferrarnos al control, más agotados nos sentimos. Es como intentar contener arena en nuestras manos. Mientras más fuerte la apretamos, más rápido se escapa entre nuestros dedos. Podemos tomar como ejemplo a Richard Branson, el fundador de Virgin Group. Branson es conocido por su enfoque relajado y su habilidad para delegar responsabilidades. Sin embargo, no siempre fue así. En los primeros años de Virgin, Branson trató de controlar cada aspecto de su negocio. Creía que solo él podía tomar las decisiones correctas, que solo él tenía la visión necesaria para hacer que la compañía creciera. Pero pronto se dio cuenta de que ese enfoque era insostenible. Branson cuenta que, al principio, se sentía abrumado por la cantidad de decisiones que tenía que tomar diariamente. El peso de tener que controlar todo lo estaba desgastando física y emocionalmente. Fue entonces cuando hizo un cambio radical en su forma de ver el control. Comenzó a confiar en su equipo, a delegar responsabilidades y, lo más importante, a aceptar que no podía controlar todo. Esta mentalidad lo liberó, no solo a nivel empresarial, sino también personal. Al soltar el control, pudo enfocarse en lo que realmente le apasionaba y permitió que otros expertos en sus áreas tomaran las riendas en ciertos aspectos de su empresa. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas cosas intentas controlar en tu vida diaria? Tal vez sea el comportamiento de tus hijos, el resultado de un proyecto en el trabajo o incluso las emociones de las personas que te rodean. Pero ¿qué pasa cuando sueltas un poco ese control? El miedo inicial es que todo se desmorone, pero lo que la mayoría descubre es que, al soltar el control, no solo aligeras tu carga, sino que también das espacio para que las cosas fluyan de manera más natural. Al igual que el perfeccionismo, el deseo de control tiene un costo emocional profundo. Nos hace creer que somos responsables de todo, lo que puede llevarnos a sentir una inmensa presión. La ansiedad y el estrés crecen cuando nos damos cuenta de que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y esa sensación de impotencia puede ser devastadora. Piensa en cuántas veces has sentido frustración porque las cosas no salieron como planeabas. Esa frustración viene, en gran parte, del hecho de que esperabas tener control absoluto. Pero, cuando comienzas a aceptar que la vida es impredecible y que no puedes manejar cada detalle, te liberas de esa presión. El control es una ilusión. Y cuanto antes lo aceptes, más pronto podrás empezar a vivir con más paz y libertad. Uno de los mayores regalos que podemos darnos a nosotros mismos es el don de la flexibilidad.
En lugar de aferrarnos a la idea de que todo debe salir exactamente como lo planeamos, podemos aprender a adaptarnos a los cambios, a fluir con las circunstancias y a encontrar oportunidades en lo inesperado. Esta es una lección que grandes líderes, como Richard Branson, han aprendido a lo largo de sus vidas. La flexibilidad no significa que no debamos tener metas o planes. Al contrario, es importante tener una dirección clara. Pero lo que marca la diferencia es nuestra actitud hacia los obstáculos que encontramos en el camino. En lugar de verlos como fracasos o desviaciones, podemos aprender a verlos como oportunidades para reajustar nuestros planes y descubrir nuevas maneras de avanzar. Soltar el control no es fácil, especialmente si has vivido en un entorno donde la seguridad y la estabilidad estaban asociadas con tener todo bajo control. Pero es posible. El primer paso es cambiar tu mentalidad. En lugar de ver el control como una necesidad, empieza a verlo como una opción. Pregúntate, ¿realmente necesito controlar esto? A menudo, descubrirás que no. Que algunas cosas pueden resolverse por sí solas, o que las personas a tu alrededor también tienen la capacidad de tomar decisiones. El segundo paso es empezar a practicar la delegación y la confianza. Si tienes un equipo de trabajo, confía en ellos para manejar ciertas responsabilidades. Si estás en casa, permite que otros miembros de tu familia tomen la iniciativa en ciertas áreas. Al hacer esto, no solo alivias tu carga, sino que también fortaleces tus relaciones, porque la confianza mutua es la base de cualquier conexión saludable. Al final del día, soltar el control no significa perder el rumbo, sino ganar libertad. Es aprender a confiar en el proceso, a aceptar que no todo depende de ti y que está bien no tener todas las respuestas. Cuando sueltas el control, encuentras espacio para disfrutar más del presente, para vivir con más ligereza y para abrirte a nuevas oportunidades. Recuerda esto, la verdadera fortaleza no está en tener todo bajo control, sino en saber cuándo dejar ir. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha dado más de lo que podías manejar? Hay momentos en los que sentimos que hemos llegado al límite, que los golpes que hemos recibido son demasiado fuertes y que no hay manera de seguir adelante. Pero lo interesante es que, justo cuando creemos que no podemos más, descubrimos una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Esa fuerza tiene un nombre: resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse ante la adversidad, de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida nos derribe. No es una habilidad innata, sino algo que se desarrolla con el tiempo, a través de las experiencias difíciles. Y lo más fascinante es que muchas veces, aquellos que han vivido las mayores pruebas son los que demuestran el mayor nivel de resiliencia. Pero la resiliencia no es solo para figuras históricas como Mandela. Tú también puedes desarrollarla. Cada vez que enfrentas un desafío, tienes la oportunidad de fortalecerte emocional y mentalmente. Cada caída es una oportunidad para aprender, para descubrir una nueva estrategia y para adaptarte a las circunstancias cambiantes. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que pensabas que todo estaba perdido, solo para descubrir, más adelante, que esa misma experiencia te había enseñado algo valioso? Quizás fue una pérdida, una crisis personal o una decepción profunda. En ese momento, seguramente te sentiste derrotado. Pero con el tiempo, esa herida se convirtió en una cicatriz, y esa cicatriz es ahora parte de tu historia, una prueba de tu capacidad para superar lo imposible. La resiliencia no es solo una cualidad reservada para los grandes momentos de la vida. También se manifiesta en los pequeños desafíos cotidianos. Cada día enfrentamos pequeñas caídas, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones o en nuestros propios pensamientos. La clave está en cómo respondemos a esas caídas. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te has levantado sin siquiera darte cuenta? Tal vez no fue algo tan grande como salir de la cárcel después de 27 años como Nelson Mandela, pero cada día, cuando enfrentas una decepción o un obstáculo y decides seguir adelante, estás ejercitando tu resiliencia. La resiliencia no significa no sentir dolor. No significa que no nos afecte la adversidad. Significa que, a pesar del dolor, elegimos avanzar.
significa que reconocemos nuestras heridas, pero no nos definimos por ellas. Hasta ahora, hemos hablado de cómo nuestras experiencias pasadas, nuestras heridas y nuestras caídas nos han moldeado. Pero ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo aún más poderoso, el poder que tienes para crear tu propio destino. A menudo pensamos que estamos atrapados por nuestras circunstancias, por las decisiones que otros tomaron por nosotros o por los errores que cometimos en el pasado. Sin embargo, la verdad es que cada día es una nueva página en el libro de nuestra vida. Y, aunque no podamos cambiar lo que ya está escrito, sí tenemos el poder de decidir qué escribir a partir de ahora. Una de las mayores revelaciones en la vida es darnos cuenta de que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Este simple cambio de perspectiva es transformador, porque nos devuelve el poder que a menudo sentimos que hemos perdido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podría cambiar tu vida si decidieras escribir tu propia historia, sin permitir que el pasado dicte lo que viene después? Tal vez te sientes atrapado en un trabajo que no te llena, o tal vez estás lidiando con una relación que ya no te hace feliz. Pero lo que quiero que entiendas es que, aunque no puedas cambiar lo que ya ha sucedido, tienes el poder de decidir lo que viene después. Crear un nuevo destino comienza con un cambio en la forma en que piensas sobre ti mismo y tus circunstancias. No eres una víctima de tu pasado, sino el autor de tu futuro. Cada decisión que tomes a partir de ahora es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en tu vida. Tal vez decidas aprender una nueva habilidad, empezar un nuevo proyecto o simplemente cambiar la forma en que te hablas a ti mismo. Un aspecto clave para crear tu propio destino es dejar de lado las creencias limitantes que te han acompañado durante tanto tiempo. Esas voces internas que dicen, no soy lo suficientemente bueno o no puedo hacerlo. Tú decides si sigues escuchando esas voces o si comienzas a reemplazarlas con una narrativa más empoderada. Finalmente, crear tu propio destino no es solo un acto de pensamiento, sino también de acción. Las decisiones son importantes, pero las acciones que tomas cada día son las que realmente construyen tu futuro. Si sueñas con una vida diferente, comienza hoy mismo a dar pequeños pasos hacia ese objetivo. No importa cuán grandes o pequeños sean esos pasos, lo que importa es que estás moviéndote hacia adelante. A veces, los cambios más pequeños tienen el mayor impacto. Tal vez sea empezar a dedicarte 10 minutos al día a algo que realmente te apasione. O tal vez sea simplemente ser más amable contigo mismo cuando cometas un error. Cada acción cuenta. Hemos recorrido un largo camino en este viaje de autodescubrimiento y reflexión. Hemos explorado cómo las heridas del pasado pueden influir en nuestro presente, cómo la crianza estricta puede moldear nuestras creencias y comportamientos, y cómo el perfeccionismo y el deseo de control pueden convertirse en cargas pesadas. Pero, sobre todo, hemos aprendido que, a pesar de todo lo que hemos vivido, siempre tenemos el poder de decidir cómo queremos avanzar. La vida no es un destino fijo. Es un camino lleno de altibajos, de giros inesperados y de oportunidades ocultas en los lugares más insospechados. Y lo más hermoso de todo es que, aunque no podamos controlar todos los aspectos de nuestra vida, siempre podemos elegir cómo enfrentarnos a ella. Hoy, te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué tipo de historia quieres escribir a partir de ahora? ¿Qué decisiones tomarás para construir el futuro que deseas? Recuerda, no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a dar el primer paso. Tú tienes el poder de crear una vida llena de significado, una vida que refleje tus valores y tus sueños más profundos. Y aunque el camino no siempre será fácil, ten por seguro que cada paso que des hacia adelante te llevará más cerca de la vida que siempre has querido vivir. El futuro está en tus manos. ¿Qué harás con él? Y así, hemos llegado al final de este viaje. Espero que este video te haya inspirado a reflexionar sobre cómo la depresión y una crianza estricta puede haber influido en tu vida, pero más importante aún, cómo puedes transformarte y crear una vida llena de libertad, resiliencia y paz interior. Recuerda, no estás solo en este camino. Todos enfrentamos desafíos, pero con las herramientas adecuadas,
podemos aprender a soltar el control, abrazar el cambio y escribir nuestra propia historia. La flexibilidad mental y la resiliencia son claves para construir el futuro que deseas, y estoy aquí para acompañarte en ese proceso. Si te ha resonado este video, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Así podrás seguir recibiendo contenido que te ayude a alcanzar el bienestar y la realización personal que mereces. Comparte este video con alguien que sientas que lo necesita y activa la campanita para no perderte nada. Juntos, podemos transformar nuestras vidas, un paso a la vez.